Muy buenos días para todos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Que el Señor les proteja. Que el Señor les conceda la paz. El Señor les llene de alegría. Recuerde que venir al Señor produce gran alegría. Porque estamos en las manos de Dios, en las manos del que creó todo. Antes estábamos separados de Él, pero ahora estamos en sus preciosas manos. Bueno, también estamos muy alegres porque terminamos la serie Hechos que no lamentarás. Y tuvimos un cierre muy hermoso el domingo pasado. Y el día de hoy iniciamos una nueva serie que va a ser julio, agosto y septiembre. Y esta nueva serie se llama Venciendo a mi otro yo. Todos nosotros tenemos adentro un yo que no queremos, un yo que queremos que salga de allí, un yo que no debe estar allí. Un yo que el Señor está constituyendo o que constituyó ya en la nueva criatura para el que ha nacido de nuevo. Hoy el Señor quiere que estemos muy atentos a este preámbulo. Hoy vamos a tener un preámbulo. Hoy no iniciamos todo el proceso de la enseñanza durante estos 3 meses, sino que vamos a tener un preámbulo. Y el título que le puse a la prédica de hoy se llama Mira bien quién habla contigo. Mira bien quién habla contigo. Nosotros, todos, desde que somos concebidos, los seres humanos, en el vientre materno, todos, óigase bien, empezamos a escuchar voces. Todos empezamos a escuchar voces. El bebé, cuando es engendrado en el vientre de su madre, empieza a escuchar primero la voz de su madre. Cuando se empieza a desarrollar la criatura en el vientre materno, y si el padre está con la madre, empieza a escuchar la voz del padre también. Y si ya tiene hermanitos, pues escucha la voz de los hermanitos. En el núcleo del hogar empiezan a escucharse las primeras voces. Las voces que hablan, las voces que dicen, las voces que dan sentencias, las voces que expresan sentimientos, las voces que expresan mandatos, las voces que expresan palabras, unas de bien, otras de mal. Las voces que acusan, las voces que señalan, las voces que descalifican, las voces que califican, las voces que aprueban, pero también las voces que desaprueban. El ser humano, desde el momento en que es concebido hasta el final de sus días, empieza a escuchar millones de voces. Cuando yo era niño, mi familia se reunía a las 6:30 de la tarde, tomábamos el último alimento y a las 7 de la noche ya estábamos todos en cama. Y lo que se prendía para poder dormir, como arrulladitos por ahí, era el radio para escuchar un programa que se llamaba Los Chaparrines, donde presentaban un programa de humor que hacía y hacía reír mucho porque daban muchos chistes flojos que a los niños nos parecían muy chistosos. Pero escuchábamos las voces del hogar, las voces del papá, las voces de la mamá, las voces de los hermanos y las voces de la radio, pero no escuchábamos más.
Cuando éramos un poco más grandes y empezamos a asistir al colegio, entonces ya empezamos a escuchar las voces en el colegio, las voces de los profesores, las voces de los profesores que en ese tiempo pegaban, que gritaban, que ordenaban, que exigían, que disciplinaban y que disciplinaban fuertemente. Se oían muchas voces. Pero ¿te imaginas hoy, en este escenario mundial en que nosotros estamos viviendo, las voces que hoy escuchan nuestras criaturas, nuestros niños? Ya escuchan además la voz de la internet, la voz digital, la voz de todos los medios. Un bebé cuando es impresionante ir a una EPS y ver eso lleno de niños, coches con niños, muchos niños, y niños en el coche con el celular. Dios santo, esto es algo grandioso, es algo que lo sorprende a uno. Entonces las voces que se escuchan, por eso el título de esta predicación, las voces que se escuchan, nos llaman hoy la atención a nosotros y nos dicen, mira bien quién habla contigo. En otras palabras, ¿tú qué es lo que estás escuchando? Desde niños nosotros deberíamos, en el orden correcto establecido por Dios, deberíamos haber escuchado desde niños, tal como ya está sucediendo, por ejemplo, con Eloé, la hija de Jaime y Luisa. Ella ya está escuchando palabra de Dios todos los días. Cuando esa niña tenga 5 años, va a tener mucha palabra en su corazón. Y va a estar alejada de muchas voces porque sus padres ya saben cuáles son las voces que se deben escuchar. Así las personas que hoy entran al matrimonio y que mañana van a tener hijos y que van a concebir hijos, ellos van a estar preparados para enseñar a sus hijos a escuchar la voz de Dios y no las voces de este mundo. Miren lo que sucede con un niño en los colegios de este municipio. Nosotros hace un tiempo estuvimos en los colegios de este municipio, en los colegios, ¿cómo se llaman? Municipales, ¿cierto? Esos colegios entrábamos a enseñar principios y valores a los niños de primaria, desde kinder o primero hasta quinto de primaria. Y las voces de los niños ya eran espantosas. Un niño de segundo de primaria ya se sabía más vulgaridades de las que yo me sabía. Ya sabía muchas más cosas terribles y ya amenazaban, ya rechazaban, ya acusaban. Ya eran niños que hacían cosas muy, muy indebidas. ¿Cómo? Eso fue hace unos 5 años, tal vez. ¿Cómo serán esos niños hoy? ¿Y cómo serán los niños que hoy, que no conocimos, que ya tienen 5, 7, 9 y 11 años y están allá recibiendo en estos colegios hoy? Cuando la voz que más están escuchando en medio de la pandemia es la voz de las redes sociales, donde se dice de todo, donde se habla de todo, donde todo lo que se escucha, el mundo está enseñando, eso es relativo. Y Dios nos enseña todo lo contrario. Entonces, mira bien quién habla contigo. Este trimestre vamos a estar aprendiendo a descubrir que esas voces durante todo el transcurso de nuestra vida, hasta el día de hoy, han venido haciendo mucho daño. A los jóvenes se les enseñó de esta generación que vive actualmente que el placer y que la diversión, esa es la vida. Que estar en medio de las piernas un hombre con una mujer,
Eso es placer, eso es felicidad, eso es vida, eso es lo mejor. Que el alcohol, que las drogas, que la diversión, eso es lo que llaman vivir, eso es lo que llaman vida. Y esa es una completa falsedad. Porque es distorsionar, es cercenar el verdadero sentido que tiene la vida. Por eso, mira bien quién habla contigo. Hoy nos vamos a apoyar en la lectura en Jeremías capítulo 33, verso número 3. Y hoy vamos a ver, aunque voy a leer varios versículos de la palabra de Dios, nos vamos a centrar en este versículo. En la Reina Valera dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este mensaje, este verso, te lo está hablando Dios a ti, mi hermano. Es para ti, Oscar. Es para ti, Dirley. Es para ti, César Marino. Es para ti, Juliana. Es para ti, Luis Alberto. Es para ti, José. Es para ti, Blanca. Es para ti. Es para ti, Diana. Es para ti, Marta. Es para ti, Luz Marina, Cristina, Blanca Cecilia, Juan Manuel, Jaime, Luisa, Angie. Es para mí, es para todos nosotros. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vamos a empezar a hablar de lo que este versículo nos dice. Ahí en el verso 32 anterior nos habla de Dios y nos dice quién es Él. Dice que Él es Jehová quien hizo la tierra, Jehová quien la formó para afirmarla, y nos dice que ese es su nombre. O sea, el versículo 32 nos está ratificando que el que está hablando es Dios y que es a Él a quien debemos escuchar. Nos dice que es a Él a quien debemos clamar. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, al Dios que creó al primer Adán y el Dios que se hizo hombre, es decir, el segundo Adán y el que habitó entre nosotros. Es a Él al que debemos levantar un clamor. Voy a orar por todos ustedes, mis hermanos. Inclina tu rostro, dispón tu corazón, porque el Señor, si tú dispones tu corazón hoy, van a suceder cosas asombrosas en tu vida durante todo este periodo de enseñanza. Padre, te damos la gloria. Padre, te alabamos. Padre, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres el Dios que vive, el que vive hoy, que tú fuiste el que ascendió a los cielos en la resurrección, que tú fuiste el que nos dejó el Espíritu Santo y que ahora vives en el corazón del creyente. Cosas que no alcanzamos a entender, pero así dice la Escritura, que también estás sentado a la diestra del Padre y que tú eres el que escucha nuestras oraciones. Y que nos dejaste el Espíritu Santo para que morando en nuestro corazón fuera nuestro Dios que nos comunica, nuestro Señor quien nos consuela, nuestro Señor quien nos guía y quien nos enseña y quien nos guía a toda verdad. Es a ti, Dios Todopoderoso, a quien ponemos este servicio de hoy en tus santas manos. Y yo ruego a ti, Santo Dios, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que tú ministres su corazón, para que los llenes de tu palabra, de entendimiento, de sabiduría y de poder de Dios, para que sus vidas sean transformadas durante todo este resto de año, durante este trimestre venidero, Padre, para que sus vidas sean un testimonio verdadero a sus familias, a su entorno, a su círculo social, a su vínculo familiar más cercano, para la gloria de Dios Padre.
Es lo que yo oro a ti, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este verso que estamos mirando, clama a mí, yo te responderé. Es el mismo Dios que nos está diciendo, el mismo Dios que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Acordémonos algo muy especial y para los que no lo sepan lo van a tener presente hoy. Cuando Dios viene y llama a Abraham, al que después le dijo, haré de ti una gran nación y serás bendición y te multiplicarás y serás bendición para todas las naciones de la tierra. Ese Abraham que vivía en Ur de los Caldeos era un pagano. Escucha bien, iglesia, era un pagano. Él estaba allá en un lugar donde se practicaba la idolatría, donde el pecado era lo que más cundía en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque donde quiera que hay idolatría, hay pecado, hay maldad, hay ceguera espiritual y hay toda clase de condiciones perversas. A ese Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le dice, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él era un pagano y así como él era un pagano, todos nosotros éramos unos paganos. Pertenecíamos algunos a una religión tradicional o practicábamos cultos extraños o lo que fuera, pertenecíamos a la mundanalidad de esta tierra, donde lo único que hacíamos era rechazar a Dios, o en algunos casos, algunos decíamos creer en Dios, confiar en Dios, pero hacíamos todo lo contrario de lo que debíamos hacer, porque no conocíamos su palabra, que está escrita y que nos dice cuál es el camino, cuáles son las sendas por las que debemos andar. Entonces, recibe hoy esta palabra, recibe hoy tú este mensaje con humildad de corazón, porque el Señor, el que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, el que llamó a un pagano y le dio una nueva vida, le enseñó el camino verdadero para que fuera a ser nada menos que el Padre de la nación de Israel y el Padre de todos los creyentes. A un pagano Dios escogió. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham simplemente escuchó la voz de Dios y creyó. Y eso hoy nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Simplemente escucha y cree. Porque al que cree, todo le es posible. El Dios que envió a su Hijo Jesucristo es el Dios que nos habla hoy. El Dios que vino a morir por causa de nuestros pecados es el Dios que nos habla hoy. Es el Dios que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. El Dios que vino a salvar lo que se ha perdido, es lo que se había perdido, es el Dios que hoy nos habla. Es el Dios que está interesado personalmente en cada uno de nosotros, porque Él conoce todo lo que nos aflige, todo lo que nos hace falta. Él sabe cuáles son las carencias que tenemos. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuáles son los pecados que nos asedian. Él sabe todo de nosotros. Lo conoce al máximo milímetro, en la más mínima expresión y la más grande que haya dentro de nosotros, el Señor lo sabe todo. Dice la Escritura que incluso cuando vamos a hablar o decir alguna cosa, Él ya sabe lo que va a salir por nuestra boca. Es ese Dios el que nos está hablando hoy. El Dios que nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
El Dios que abrió el mar e hizo pasar al pueblo de Israel en seco. El Dios que soltó las aguas sobre los enemigos, sobre los egipcios y los sepultó en las profundidades porque venían en pos del pueblo escogido de Dios. El Dios que dice: yo soy el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. El Dios que dice hoy: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es a ese Dios a quien podemos clamar y esperar respuestas, porque fue Él mismo quien se comprometió a escuchar nuestro clamor y a mostrarnos lo que ha preparado para que cada uno de nosotros le conozcamos. Ese es el Dios que habla hoy. Ese Dios todopoderoso que cuando Moisés le preguntó de quién, en nombre de quién iría al faraón, el mismo Dios le contesta: dile que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que habla contigo. Eso está allá para los que toman nota en Éxodo 3, 13 y 14. Es el mismo Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra por causa de su desvío y de su gran maldad. Ahora viene una pregunta para todos nosotros, mis hermanos. ¿Ese es el Dios que todos nosotros estamos conociendo? Porque debes saber algo, iglesia. Debemos tener algo presente. Cuando hablamos con la generalidad de las personas, decimos: oye, ¿tú conoces a Dios? Y la gente dice: sí, yo conozco a Dios. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra. Jesucristo vino a salvar el mundo, pero ese es el Dios del cual hemos venido hablando, es el Dios que nosotros conocemos, es el que estamos conociendo. Tú debes preguntarte a ti mismo: ¿cuál es el Dios que tú has conocido? ¿El Dios que solamente hace milagros? ¿El Dios por el cual tú esperas recibir solo lo que Él da, pero que tú no quieres conocer o no te quieres acercar a Él porque te enseñaron a conocer otro Dios, porque conoces algunos otros atributos de Dios, pero que no son los completos o los más perfectos atributos de Dios que sirven para la edificación de tu vida? ¿Estás conociendo al Dios que exaltamos por quien es Él, no por lo que Él da? El Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ese es el Dios al cual estamos conociendo, al cual nos estamos acercando. ¿Cómo podemos comprobar si esto es así? Basta con un pequeño detalle. Si la vida que has llevado hasta hoy, hasta este momento, yo estoy hablando para una audiencia de cristianos, de no cristianos, de creyentes que dicen ser creyentes, pero que todavía no son creyentes. ¿Quién sabe eso? Dios. El Señor lo sabe, ¿cierto? El Señor conoce tu vida, mi vida. Él sabe si yo soy nacido de nuevo. Yo lo sé. Tú lo debes saber, pero hay aquí personas que tal vez no lo sepan. Entonces, el Dios que exaltamos por quien es Él, el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿ese es el Dios que estamos conociendo? ¿Cómo lo comprobamos? Les decía yo hace un momento. Miremos nuestra vida, miremos el fruto que hemos tenido en nuestra vida hasta hoy. Hay personas que llevan muchos años dentro de la iglesia cristiana, pero su vida no cambia para nada. Su vida, si van y le dan una mirada a su hogar tiene los mismos muebles, la misma casa, el mismo polvo, los mismos amigos, los mismos vecinos, el mismo esposo, los mismos hijos, pero ninguno cambia, todos son iguales, es lo mismo, no pasa nada, no cambia nada. ¿Ese es el Dios que estamos conociendo? No puede ser. No puede ser, porque si ese es el Dios que estamos conociendo, entonces estamos conociendo un Dios falso, porque el Dios verdadero produce grandes transformaciones y cambios poderosísimos
en la vida del creyente. Amén. ¿Tú has creído en el Dios que te salvó? ¿El Dios que te dio una nueva vida? ¿El Dios que perdonó nuestros pecados? Ese es el Dios que hoy habla con nosotros. Es el Dios que viene y nos dice, mira, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando Él está diciendo eso, lo está diciendo es porque Él está esperando que tú acudas a Él en ese clamor y hables con Él. Él quiere eso con cada uno de nosotros. El Dios que nos habla hoy es el Cristo resucitado, es el que ascendió a los cielos y quien se sentó a la diestra del Padre, a quien exaltamos cada día por la obra inmerecida de salvación a todo aquel que en Él cree. Ese Dios es en el que nosotros debemos creer. No en el Dios de ninguna religión, porque los dioses que se han inventado, las religiones, no han traído salvación, han traído confusión. Y por eso es que en esos lugares tú ves cosas oscuras, ves tinieblas, hasta miedo le producen a uno ir por allá. En cambio, el Dios verdadero, el Dios que quiere tu felicidad, ese Dios quiere llenar de alegría tu corazón. Es el Dios que quiere cambiar tu manera de pensar. Es el Dios que quiere cambiar tu manera de vivir para que seas feliz. Es el Dios que te quiere aprobar. Es el Señor Dios Todopoderoso el que te está llamando para que levantes un clamor a Él, un clamor permanente a Él, porque fue Él, ¿sabes?, el que te dio aliento de vida. Hoy el Señor está llamando a las personas que están aquí presentes, los que son creyentes en Cristo. Los que han nacido de nuevo, los está llamando el Señor hoy y nos está diciendo, oye, mira quién habla contigo. Escucha mi voz, está atento a mi voz, porque yo estoy hablando, estoy corrigiendo, estoy disciplinando a mi iglesia, estoy llamándolos al orden y les estoy diciendo, vengan, hablen conmigo, clamen a mí, porque yo estoy dispuesto a traerles respuestas verdaderas para que sus hogares, sus familias, sus ciudades sean transformadas. Ese es el Dios que hoy nos está hablando. Pero también está llamando al no creyente, al que todavía no ha decidido entregar su vida a Cristo. Le está diciendo hoy, oye, ven, yo soy el que creó la tierra, el que hizo los cielos y todo cuanto existe, el que creó la plenitud, el que creó las Pléyades, los cielos, las estrellas, el universo y todo cuanto tú ves, yo lo creé. No sigas escuchando las voces que este mundo te ha dado. ¿Por qué? Porque has entrado en un periodo de tu vida donde ha habido oscuridad y confusión y tú ya lo has escuchado, lo has comprobado y has encontrado que en ese mundo de tinieblas no has encontrado ninguna felicidad, sino que han sido efímeras, mentirosas felicidades temporales. El Dios dinero, el Dios del sexo, el del licor, el de las drogas, toda esa oscuridad de tinieblas han venido a minar tu vida con voces que te han hecho creer que esa es la verdadera vida. Hoy por eso Dios le está hablando a aquellos que no han podido creer todavía y les dice, ven, yo soy el que habla contigo. Ven a mi regazo, porque yo voy a hacer cosa nueva en ti. Ven, porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por eso hoy este preámbulo. Por eso hoy el Señor permite. Hoy el Señor está moviéndose en medio de esta congregación, llamándonos a todos y diciéndonos, oye,
escucha mi voz, porque voy a hacer cosa tremenda en ti. Cosa poderosa va a suceder en ti. Cosa tremenda. ¿Estás viendo tu aflicción? ¿Estás viendo lo que has vivido? Él está llamando también al que no siendo creyente, se ha creído creyente durante muchos años. Al que ha permanecido en la iglesia durante muchísimo tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, qué sé yo, a esa persona hoy Dios le dice: clama a mí, porque yo te voy a dar respuestas, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que han sido desconocidas para ti hasta el día de hoy. Ese Dios, el de Éxodo 34:7, que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese nombre divino, yo soy, expresa la fidelidad de Dios, y es Él el que está llamando, a pesar de la infidelidad, del pecado que hay en nuestro corazón y del castigo que nos merecemos. Él nos dice hoy que Él es el que mantiene, ese gran yo soy, es el que mantiene sobre nosotros su amor hasta por 1000 generaciones. Cuéntame una cosa, piénsalo tú. Algo de lo que has vivido hasta hoy, algo de lo que has hecho hasta hoy, algo de lo que has planeado hasta hoy, algo de las decisiones que tú has tomado hasta hoy, ¿te han producido felicidad permanente? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero hoy el Dios que nos está hablando, Él es el que nos está entregando la promesa y nos está diciendo que Él, cuando caminamos con Él, es el que va a mantener su amor por nosotros por 1000 generaciones. Es decir, cuando toda nuestra familia empieza a entrar al camino, Él nos está dando la promesa de que Él se va a hacer cargo de cada uno, de nuestros hijos, de la esposa, de nuestras generaciones, de tantas cosas que a nosotros nos preocupan en la vida. ¿Cierto que sí, mis hermanos? ¿Cierto que hay cosas de las cuales nosotros sabemos que están allí guardadas y que todos los días cuando abrimos nuestros ojos muchas veces pensamos: ¿y qué va a hacer con esto? ¿Y qué voy a decidir con aquello? ¿Y qué va a pasar mañana con mis hijos? ¿Y qué va a pasar mañana con mi hogar? ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga 60, 70 años? ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga 40? ¿Se han dado cuenta? Allí están, adentro, todos esos temores, todos esos miedos. Y por eso es que el Señor dejó escrito: vengan a mí todos los que estén cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Hermanos, es claro para ustedes en estos momentos quién es el que está hablando hoy. ¿Sí es claro, mis hermanos? Es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien nos llamó. Es Dios el que nos dio el aliento de vida, el que nos está llamando. Entonces, como ya tenemos claro quién es ese gran yo soy que nos está viniendo a inquietar nuestro corazón para que vengamos a Él, para que clamemos a Él, entonces vamos a desmenuzar ahora sí ese versículo de Jeremías 33:3 para que empecemos a cavar más profundo, como nos ha enseñado el pastor Juan Manuel. Cada vez más hondo, para que sepamos quién es el que nos habla, quién es el que nos llama a esta temporada de fin de año para que nuestra vida sea edificada. Este es un sermón, he escuchado por ahí en comentarios que les gustaría que yo pusiera puntos a mis predicaciones para que pudieran tomar nota y como que fuera más claro.
Pero pues este es un sermón de un punto. Sí. Entonces, lo primero que vamos a mirar en el versículo, ¿qué dice el versículo? ¿Cómo inicia el versículo? Dice clama, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es el clamor? El clamor es una voz lastimosa que refleja aflicción, que refleja congoja, angustia y desolación. Esto sucede o se aplica en referencia a pedidos o expresiones de las víctimas de hechos trágicos. Miren esto. Una madre entra con su hijo a un supermercado. Detrás de ella entran unos ladrones. Los ladrones entran y empiezan a practicar un asalto. Pero de pronto se indisponen las cosas y los ladrones sacan sus armas y empiezan a disparar y matan al hijo de esta señora. Eso es clamor. Esta señora empieza a dar gritos salidos de lo más profundo de su ser y empieza a buscar, a tratar de comunicar, a tratar de transmitir un clamor y a exigir justicia. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué asesinaron a mi hijo? Y ella estaba en un lugar supuestamente equivocado, pero que no escapa al control de Dios. Empezamos a entender qué es clamor. El clamor es un ruego que se realiza con pasión y con entrega. La mayoría piensa que clamar y orar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia. Orar es hablar con Dios y dialogar con Él. Y tú puedes hacerlo todos los días. Donde quiera que estés, en estos momentos tú puedes estar orando, diciéndole al Señor: Padre, dame sabiduría, dame este entendimiento, abre los ojos de mi entendimiento. Tú puedes estar en estos momentos orando ahí en silencio, diciéndole: lléname de ti, Señor, haz que yo entienda este mensaje, cambia mi vida. Tú le puedes estar diciendo. Eso es orar con Dios, eso es dialogar con Él. Pero clamar a Dios es pedir con desespero en el corazón. Es tener angustia, es tener aflicción por la petición, es aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. El clamor a Dios es pedirle que obre en nuestra vida, pero para eso requerimos humildad y persistencia. Muchas veces, y aquí hay algo que tenemos que corregir. Hemos ido a orar, a pedirle a Dios, hemos ido supuestamente a clamar a Dios, pero hemos llegado como a exigirle a Dios. Bendice esto, Señor. Haz esto o aquello, pero ya, y dame paciencia. Y estamos actuando completamente equivocados, porque es que le pertenecemos al Dios vivo, al que hizo todo, al que tiene la autoridad sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los presidentes de las naciones, sobre todos los multimillonarios, sobre todos los empresarios, sobre todos los que se creen más que otros. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que nos habla hoy, ese es el Dios que es impresionante, es el Dios que libera un poder inconmensurable cuando una persona lo invoca con sincera humildad de corazón. Amén. Eso es lo que va a suceder en estos 3 meses. Empieza a clamar. Empieza a clamar desde hoy. Porque eso es lo que va a suceder en esta iglesia. En esta iglesia van a empezar a suceder hechos asombrosos. Pero Dios te está invitando a ti a participar de esos hechos.
Él no te está dejando solo, Él no te está haciendo a un lado, Él te está llamando y por eso es que te está diciendo, ven, ven, clama a mí, porque te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vamos a ver un hecho bíblico grande que el Señor nos revela en su palabra. En Segunda de Crónicas, tome nota y léalo en su casa porque son 25 versículos para leer, pero yo voy a hacer la semblanza. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 25, la historia nos relata que Josafat va y se está expuesto a enfrentarse a Moab y a Amón, a los moabitas y a los amonitas. Josafat lo primero que hizo fue, él era un creyente y fue y se humilló delante del Señor e hizo proclamar ayuno a todo Judá. ¿Pero por qué? Porque él vio el tamaño del enemigo. El enemigo era un gigante, el enemigo tenía miles de soldados y el enemigo venía a destruirlo todo. Iba a acabar con sus vidas, iba a incendiar sus ciudades y iba a destruirlo absolutamente todo. Por eso Josafat viene y se humilla. Es importante que tú en tu casa leas ese pasaje y te des cuenta de lo que allí sucede. Dice también allí en ese pasaje que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, todo el pueblo se unió, todo el pueblo se juntó para clamar al Señor, porque vieron el tamaño del enemigo. Mira esto en tu vida. Tú tienes enemigos, hoy no tenemos enemigos que son de ejércitos que van a venir a destruirnos, ¿cierto? Con ametralladora y todo eso, no lo vivimos, pero lo están viviendo en estos momentos muchos cristianos que en los países musulmanes, allá donde se predica el evangelio en los países musulmanes, allá van y los sacan, los cogen del cabello y les quitan la cabeza, solo por confesar que son cristianos. Nosotros no estamos viviendo ese tipo de persecución aquí, pero sí tenemos otros enemigos que nos asedian. El enemigo del alcoholismo, tenemos el enemigo de la drogadicción, tenemos el enemigo de lo que entre comillas muchos dicen, no, pero si es que es la sana diversión, están engañados porque están presas del enemigo verdadero que quiere acabar con sus vidas, que quiere destruir sus almas y tirarlas al infierno. Y dice que Josafat dijo, Jehová Dios de nuestros padres, escuchen el clamor. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y mire lo que sucede en el versículo número 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios destruyó a todos los enemigos. Y el pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada. En el año de 1975, aquí hubo una mujer que se llamaba Josefina León. Ella ya partió a la presencia del Señor. Ella recibió el evangelio, lo mismo que estamos recibiendo nosotros hoy, ella lo recibió aquí en Chía en el año de 1975. Y cuando se convirtió al Señor, llegó feliz a su casa a decirle a su esposo y a decirle a todos sus hermanos, porque es una familia muy grande, y llegó a decirles que se había convertido al Señor y que iba a levantar una iglesia para adorar a nuestro Señor. Y esta pobre mujer, por su propio esposo, fue perseguida con un cuchillo en mano para matarla por haberse convertido al Señor. Eso sucedió en esta ciudad.
Pasaron los días. Finalmente a ella le tocó esconderse por allá en Tiquisa, en un bosque, y logró salir. Y las cosas se calmaron. Poco a poco empezó a llevar el evangelio a otros. Y un día llegó un pastor que venía por allá de otro país y la conoció y se fueron a predicar a una plazoleta que estaba aquí cerca, donde es la plaza de mercado. Armaron una tarima pequeña y alguien se enteró de que iba a haber una campaña de evangelización para el pueblo de Chía. Alguien se enteró y salieron todos los campesinos del municipio de Chía con palos y machetes y llegaron a ese lugar para quemar la tarima y para matar a los que estaban predicando el evangelio ese día. Y eso fue en julio del año de 1975. Ellos, contaba Josefina León, que la llamaban aquí la pastora Pepita, se tomaron de la mano, agacharon su cabecita, cerraron sus ojos y empezaron a orar. Ella me contaba a mí y decía, y yo no me atrevía a abrir mis ojos, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, cuando yo empecé a oír una gritería, y gritaban, y gritaban, y daban lamentos, hasta que finalmente abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, entre todos los que se habían venido a matarnos a nosotros, se estaban dando palo y machete entre todos ellos. Y hubo varios heridos. Y vino la policía y se llevó a los que pudo y los demás huyeron, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. ¿Tú le darías la gloria al Señor? Eso quiere hacer Dios en tu vida. Esos son hechos reales, yo los escuché de su propia boca. Ella a los pocos años partió a la presencia del Señor y está con Él. Pero Dios quiere que así como hemos leído lo que está escrito, y lo que está escrito en la palabra es la verdad de Dios, asimismo tú debes creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú debes creerla y debes levantarte a creer, porque es que el razonamiento humano en este caso no te sirve. Tú no tienes por qué razonar ni cuestionar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se razona ni se cuestiona. La palabra de Dios se cree o no se cree. Y si se cree, se obedece. Y si se cree y se obedece, entonces vendrá la luz de Cristo sobre tu vida y te transformará para siempre. Dios actuó en este pasaje que leemos de Segunda de Crónicas, capítulo 20, de una manera milagrosa, poderosa, que nadie podría imaginar lo que habría de suceder, pero así sucedió en un momento. Gloria al Señor. Y Él lo sigue haciendo hoy. Él está esperando tu oración. Él está esperando tu clamor. Él está esperando que cuando tú vengas a la iglesia y escuches la alabanza, tú te unas en espíritu con esa alabanza, porque aquí van a empezar a suceder cosas grandiosas, preciosas, poderosas en el Señor. Él espera que tú vengas y que cuando ayunes, que cuando tú cantes, que cuando te dispongas para alabar al Señor, Él espera que lo hagas de todo corazón, para que lo puedas hacer en espíritu y en verdad, porque Él es tu ayudador. Él está esperando que tú levantes tus brazos, porque cuando tú levantas tus brazos, tú te estás humillando delante de Él. Y Él dice, estoy encargándome de todo en tu vida. Por eso es que los soldados, cuando hacen un retén, le dicen a uno, levante las manos. ¿Por qué? Porque uno queda completamente indefenso. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, estamos completamente indefensos en sus preciosas manos y Él se ocupa de nosotros. Aprende entonces cómo debes venir a la iglesia, a orar, a adorarlo, a cantarle a Él. ¿Cómo son los ayunos que tú debes hacer? Mira lo que va a suceder en este tiempo. Podemos pedir sin temor la intervención de Dios en nuestra vida. A Él no le queda nada chiquito.
Para Él no hay nada que sea imposible. Él va a traer respuestas a tu casa. Él va a traer respuestas a tu aflicción. Él va a traer convicción de pecado. Él va a traer la certeza de quién eres tú como hijo de Dios. Y Él te va a responder porque Él te ama, porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. El Señor está listo para respondernos cuando acudimos a Él con corazones afligidos y con preocupaciones urgentes. A Él no le llegamos a pedirles cosas que nosotros generalmente ya tenemos. Nosotros acudimos a Dios es cuando estamos bastante preocupados, y las preocupaciones de este mundo son necesarias presentárselas a Él. Por eso debemos venir a Él con nuestra aflicción, porque Él la conoce, con nuestra preocupación porque es urgente. Él dice: aquí estoy yo para escucharte. Aunque no podemos tener éxito en esta vida sin su ayuda, generalmente nosotros nos separamos de Él e intentamos solucionar nuestra vida con nuestras propias armas, con nuestras propias decisiones. Y somos de los que nos atrevemos a decir: esto yo lo tengo solucionado. Por eso es que no nos va bien. Por eso es que no tenemos respuestas, porque decimos: yo lo tengo todo bajo control. Y esa es una mentira. Tú no tienes nada para controlar. No puedes controlar tu vida. Ninguno de nosotros puede controlar su vida, porque separados de Dios nada podemos. Vuelvo a repetir: clamar a Dios y pedirle que Él obre en nuestra vida requiere humildad y persistencia. ¿Y en qué sentido es la humildad? Es en el sentido que tú le reconozcas a Él que tú no puedes. Es en el sentido en que tú seas sincero y transparente con Él. Y le digas: Señor, esto yo no lo puedo solucionar, pero tú tienes la solución. Yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo cambiar mi carácter, yo no puedo cambiar mi genio, yo no puedo cambiar estos deseos que siento adentro de mi cuerpo, yo no los puedo cambiar, pero tú sí lo puedes todo. Es con esa sinceridad, es con esa persistencia que debes acudir al Señor, porque Él es el Dios vivo y Él es el que sí recibe tus preocupaciones y empieza a transformarlas poco a poco. Al permitirnos llevar nuestras preocupaciones ante Él, Cristo nos ayuda con amor a darnos cuenta de nuestra dependencia de Él y de su poder. ¿Por qué? Porque Él empieza a traer respuestas casi que inmediatas en pequeñas cosas que necesitamos. Él viene y te pone la paz. Él viene y te pone la tranquilidad. Él viene y no te pone angustia, Él no te va a perseguir, Él no te va a acusar, Él no va a venir a decirte: mira, no, pero es que mira toda la lista de lo que tú has hecho, todo lo que yo tengo que solucionar en tu vida. No, mi hijo, esto va a tomar muchos años. Él no es así. Por lo tanto, no te lamentes de la vida que ya viviste hasta hoy, no te lamentes de eso, deja ese pasado atrás y ven a Cristo, porque Cristo, Él te recibe con compasión y con mucho amor. Y Él no te va a acusar, Él no te va a descalificar, Él te llama y te va a probar para no para desaprobarte, sino para aprobarte. Vuelvo a repetir, bien dice la Escritura: separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces ya definimos la primera palabra, que es el clamor, ¿cierto? ¿Cómo es que debemos clamar a nuestro Señor? Y luego, ¿qué dice el verso? Clama a mí. Entonces, ¿qué es mí? Mí es un pronombre personal de primera persona del singular para ambos géneros. Se emplea con el término como el término de cualquier preposición: a mí, hacia mí, de mí, en mí, etc. Entonces designa a la persona
que habla o que escribe. Y aquí está diciendo el Señor clama a mí, o sea que nos está ratificando que es Dios el que nos está hablando. Entonces no podemos pasar ligeramente por un versículo de estos. No podemos pasar ligeramente por la palabra leyéndola como leer cualquier libro. Y el Señor dice aquí, arrepiéntete de tus pecados. Yo cierro el libro y sigo mi camino y no me arrepiento de nada. Por lo tanto, estoy poniendo descalificación a la palabra del Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo, clama a mí. Y el mí que está hablando es el Dios mismo, es el Dios vivo, es el Dios todopoderoso, es el gran yo soy, es el Dios que nos dio aliento de vida. Y es a Él a quien tenemos que obedecer. Ese pronombre designa entonces a la persona que habla o escribe y está designándola, describiéndola claramente. No podemos escondernos para decir, no, a mí Dios no me ha dicho. Sí te ha dicho, hoy Dios te está hablando. Así de sencillo. Este versículo en nuestro idioma español que dice del Dios mismo, de sí mismo, clama a mí. O sea, venga y me ruega que yo estoy dispuesto a escucharlo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Es decir, que nos dirijamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a responder. Él quiere escuchar nuestros clamores. Él quiere escuchar tu corazón. Él quiere escuchar. Él quiere ver que tu corazón que sangra, que tu corazón que está herido, que tu corazón que está dolido, venga y se presente delante de Él y hable, se dirija a Él y le diga, Señor, yo estoy sufriendo, estoy viviendo esto, no puedo cambiarlo yo, pero tú sí puedes cambiarlo. Escucha mi clamor, escucha, trae respuesta a mis clamores. ¿Entiendes esto, iglesia? Eso es lo que el Señor nos está hablando. Eso es lo que va a suceder en este trimestre y en el fin de año, porque vamos a ver grandes cosas este año en esta iglesia, a partir de hoy. ¿Queda claro quién clama? ¿Queda claro quién está hablando? Es el yo soy, es el Dios todopoderoso. Es nuestro Padre eterno y amado. Luego viene otro pronombre. ¿Cuál es? Dice, clama a mí y yo. Pronombre también. Con el que la persona que habla o escribe se refiere a sí misma. En el caso que nos ocupa del versículo 3 de Jeremías 33, nos dice, clama a mí y yo te responderé. Nos confirma claramente la palabra de Dios dada a Jeremías, que Dios nuestro Dios es quien habla y quien pide levantar clamor a Él con la seguridad en Él de que vamos a obtener respuesta clara a nuestras peticiones. O sea, el Señor no nos va a dejar en ascuas. Cuando tú hables con Él, cuando tú clames a Él, cuando tú dispongas tu corazón para ir a Él, Él te va a responder. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de clamar a Él. Porque muchos ni siquiera en la semana abren la Biblia. Muchos ni siquiera en la semana se conectan a la oración. Muchos ni siquiera saben que ahí existe un hogar de extensión virtual y al cual se puede acudir y al cual nos podemos conectar y del cual podemos recibir mucha riqueza. Muchos ni siquiera saben que existe una serie de recursos en esta iglesia que se llaman Te reto a ser mejor, y muchos ni siquiera se han tomado la molestia de decir, oye, yo necesito clamar a Dios, yo necesito venir a Él, yo necesito recibir de Él. ¿Dónde están los libros de Te reto a ser mejor? ¿Voy en tal nivel o voy? ¿Cómo voy? Necesitamos dar el paso de fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no das el paso de fe. Muchos andan esperando, cruzados de brazos, esperando que Dios les bendiga. Pero Dios no bendice a vagos. Dios no bendice personas que no son diligentes. Dios bendice a los que son acuciosos, juiciosos, a los que se acercan verdaderamente a Él. Por eso Él está hablando, por eso Él está exhortando a esta iglesia.
porque Él no quiere que haya personas más así. En este escenario de ese versículo, el pasaje nos ilustra que la palabra del Señor habla a Jeremías. ¿Y dónde está Jeremías? En el versículo 1 nos dice, de Jeremías 33:1, dice que él se encuentra en la cárcel. Y dice que la invitación a clamar se la hace Dios a Jeremías, pero él representa a todos nosotros, los siervos de Dios. Aunque en ese momento él está en la cárcel, Dios lo invita a clamar por su pueblo Israel, pero Jeremías en este caso está representándonos a todos nosotros, a todos los que somos creyentes, a todos los que vamos en el camino hacia Dios, hacia el Señor. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros porque nosotros hemos vivido en cárceles espirituales, sujetos a pasiones vergonzosas, sujetos a miles de pecados y costumbres malsanas, las cuales hacemos en oculto, creyendo que nos podríamos esconder de Dios para llevarlas a la práctica, y no sabíamos o no creíamos que podían salir a la luz, al descubierto. Por eso el Señor nos enseña que este Jeremías, que está metido en la cárcel, representa nuestra vida encarcelada en las pasiones vergonzosas y múltiples cantidades de pecados que nos separan de Dios. Por eso el Señor nos habla. Él representa a los siervos de Dios, y sabemos además que la palabra de Dios es eterna, es verdadera, es espíritu, es poderosa y cobra vigencia para todos los eventos de nuestra vida, como hoy el Señor nos la está entregando. Hoy está cobrando vigencia esta palabra para nosotros, y así la debemos recibir. Amén. Este versículo hace resaltar la oración de clamor como uno de los grandes medios por los cuales Dios revela a los hombres la verdad espiritual. Dios está esperando que tú vayas y clames. También nos muestra la necesidad de la cooperación humana. Es decir, que si nosotros no cooperamos con Dios, nada vamos a ver en esta vida. A Dios le plació establecerlo así. Dios hizo que fuera con nuestra cooperación, es decir, Él viene a rescatarnos. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero viene y nos trae el mensaje de salvación. Por eso dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes estaban perdidos? Pues todos nosotros en nuestros delitos y pecados. Vino el Señor entonces a salvar lo que se había perdido para darnos su verdad espiritual, pero Él espera nuestra cooperación humana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan que el Señor les dije, y dice la Escritura, que le habló a Abraham? ¿Y Abraham estaba dónde? En Ur de los Caldeos, en un pueblo pagano. ¿Y Abraham escuchó qué? La voz de Dios. Y al escucharla, ¿qué hizo? Salió, obedeció. Tú estás escuchando hoy, obedece, porque vas a ver victorias. El Señor estableció que fuera con nuestra cooperación, es decir, sin nuestra oración, sin nuestro clamor, en el ayuno, en la diligencia, en la adoración, en la diligencia, en la alabanza, sin proponernos el ayunar, es decir, el morir a todas las cosas que nos atañen en nuestra vida espiritual no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque Dios estableció que fuera con cooperación humana. Es decir, Él nos salva, Él propició todo para que nosotros entráramos al camino, pero nos asignó algo que se llama la responsabilidad del creyente. Entonces deja de andar pensando que Dios le va a hacer el cambio a la vida de una persona solo porque tú oras. No. Hay que orar y creer. Y creer significa levantarse
y aprender que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy nos ha hecho mucho daño en nuestra vida. Ha acabado nuestras finanzas. Nuestras malas decisiones han acabado nuestras finanzas. Nuestras malas decisiones han destruido matrimonios. Nuestras malas decisiones han destruido familias enteras. Nuestras malas decisiones han mostrado caminos perversos incluso para nuestros hijos. ¿Cuántos suicidios no hemos visto en muchas familias? Por eso el Señor nos dice, la purificación moral es la puerta a la sanidad espiritual. Dios quiere darte revelación divina para que entres en el camino verdadero de la sanidad espiritual, porque Él desea ansiosamente desarrollar tu vida para que vengas a Él. Eso quiere Él. Si buscamos tener una buena salud espiritual, es necesaria una radical purificación moral. ¿Sí se dan cuenta que es al contrario? Y la tradición nos había enseñado cosas diferentes. A mí me dijeron una vez por allá, pórtese bien. Para ir al cielo lo único que necesita es portarse bien. ¿Y cómo es portarme bien en mis términos? Cuando yo tenía 10 años hacía muchas cosas que no eran buenas, pero en mis términos eran buenas. ¿Ve? Entonces no es pórtese bien. Es conozca al Dios vivo que me enseña cómo es que me debo portar bien. Porque voy a buscar es agradarlo a Él. En hebreo, limpiar, estoy hablando de esa purificación que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿sí? Entonces, en hebreo, limpiar es la palabra taer. Es una palabra fuerte y que significa purificar y limpiar profundamente, es decir, cavar profundo y raer hasta que quede completamente limpio. Esa es la palabra que el Señor nos da para limpiar. Y Él nos quiere hacer una limpieza profunda a todos nosotros. Dios no está interesado jamás en una limpieza a medias, mis hermanos. Ya vamos terminando. Dice que Él te quiere hacer un hijo suyo o te hizo un hijo suyo y te va a disciplinar, porque a su reino no podemos entrar en suciedad. En la suciedad horrible con la que llegamos a sus pies, no. El Señor no acepta sucios. El Señor acepta hijos que permitamos el proceso. Y es un proceso de purificación, de santificación. Aceptémoslo en humildad y en perseverancia. Entonces la salud espiritual es la meta de Dios, es la meta de Dios para el hombre. Es decir, todos los creyentes, sin que falte uno solo, tiene que ser procesado por Dios y debe ser probado para ser aprobado. Si no es probado, no puede ser de Dios y menos pertenecerle. Debido a eso es que cada uno de nosotros debe meditar con temor y temblor acerca de su vida espiritual y no volver a tomarse su vida cristiana como si fuera un juego al cual vamos, y si perdemos, mañana volvemos a empezar y ya. ¿Y qué si el Señor viene en este momento? ¿Qué si nos la tomamos a la ligera y nos vamos para un motel a orar? ¿Y qué si nos vamos a hacer esto o aquello y el Señor viene? ¿Qué va a pasar? Donde hay salud espiritual, ha de oírse, póngale cuidado, una sintomatología. Donde hay salud espiritual, ha de oírse la voz de gozo y de la alegría de los que digan: alabad a Jehová vosotros todos sus siervos. Pero primero viene la purificación moral. Debe haber una purificación de las fuentes de la vida a fin de que la nueva vida se llene de gozo y de alegría. El tipo de cristianos de marras que vive triste, que vive apocado, que vive embebido en el pecado, simplemente no ha creído, y al que no cree todo le es imposible. Por eso vive como vive. Debemos cambiar eso, porque el Señor está trayendo en este tiempo
tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de verdadera vida en Cristo, tiempos de verdadera adoración y alabanza. Eso es lo que viene para la iglesia de este tiempo. Eso es lo que el Señor está hablándole a cada uno de ustedes y nosotros el día de hoy. La salud espiritual es la puerta al bienestar material, no al contrario. Escúchelo bien, la salud espiritual es la puerta al bienestar material, no al contrario. Y cerramos leyendo la palabra del Señor. Miqueas 6:8. Creo que te va a hablar claramente. Escucha esto. Oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy nuestra conclusión de esta prédica es con el texto de la palabra. Y la palabra del Señor nos dice, Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y en Hebreos 4:12-13 que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en Ezequiel 36:25-27 te da una promesa maravillosa para tu vida. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Y Juan 15:3 te asegura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.